Bueno, mis hermanos, la semana pasada tuvimos una clase de, de la profecía de Daniel e Israel dentro de la profecía, ¿no? Y la iglesia. ¿Por qué no? ¿Por qué Daniel no mencionaba a la iglesia? Pues tenemos ya claro que es porque es una profecía dirigida al pueblo de Israel y a su ciudad santa, Jerusalén, ¿no? Hoy vamos a ver eh, a continuación que es Israel durante la época de la iglesia. Entonces recordemos que va a haber un paréntesis y ese paréntesis es la época de la iglesia o época de la gracia o en la época que el Señor le dio a la iglesia para, para anexarnos o para insertarnos al pueblo judío, al pueblo de Israel. Cuando yo hablo del pueblo judío de Israel, estoy hablando de las 12 tribus. Recuerden que el reino se dividió en dos reinos, Israel y Judá. Bueno, y la época de la iglesia va desde Pentecostés, desde el día que el Espíritu Santo descendió allí en los apóstoles en el aposento alto, hasta el momento del rapto o arrebatamiento. Israel como nación está puesta a un lado en cuanto a los propósitos de Dios en este momento, ¿no? Pero ahí está Israel. Observa que estamos hablando de Israel como nación y no de israelitas como individuos. La nación de Israel, de hecho, la nación de Israel es un milagro que Dios ha determinado, ¿no? Recuerden que Israel no tenía tierra, ellos fueron esparcidos por todo el mundo. En 1918 se les dio como un reconocimiento y en 1948 también se les dio el reconocimiento después de la Segunda Guerra Mundial de ser como país y sigue la historia de Israel como nación. Igual los individuos de Israel, o sea, las personas de Israel, pueden pertenecer a la iglesia, ¿no? Recuerden que Pablo dividió la humanidad en tres grupos: judíos, gentiles e iglesia. Un gentil que se convierte pasa a ser iglesia. Un judío que se convierte pasa a ser iglesia. Pablo nos habla de la condición actual de Israel, o sea, como nación, cómo está ahora Israel para nosotros como iglesia, o cómo están ellos. Y dice en Romanos 11:7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, endurecidos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como gentiles, nosotros como extranjeros, pues ya pasamos a ser parte, ¿no? De los hijos de Dios. Y ellos fueron endurecidos. De hecho, Israel no, la mayoría de israelitas ortodoxos, los judíos ortodoxos no han querido reconocer a Jesús como el Mesías. De hecho, Israel es uno de los países que más hace persecución contra el cristianismo evangélico. En Romanos 11:25 dice la bendita palabra, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Endurecimiento. Israel está endurecido aquí según el apóstol Pablo. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles.
Ahora bien, yo les hago una pregunta que ustedes, yo creo que ya le hemos validado aquí en varias ocasiones. ¿Quiénes son los gentiles? A ver, ¿quién responde? ¿Quiénes son los gentiles? ¿No? Nosotros. Los que no ¿Nosotros? han entrado en pacto con Dios. Exacto, los que no están en pacto con Dios. Esos son los gentiles, los que no solo están en pacto con Dios. Entonces, yo creo que la mayoría de humanidad no está en pacto con Dios. Gentil, ¿de dónde salieron los gentiles históricamente? Los gentiles históricamente salieron, bueno, gracias a la providencia de Dios. Recuerden, el pueblo de Israel era uno y venía en pacto con Dios. Yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo, ¿cierto? Ese era el pacto. Tuvieron tres reyes. ¿Alguien me recuerda a los tres reyes? Los tres reyes del Antiguo Testamento, los primeros. ¿Cuáles fueron? En su orden. Saúl, Saúl, David, David, y falta uno. el primero, el ¿Cuál? segundo y el tercero. Sí, Salomón. fue el primer rey, Salomón, fue David, Salomón, fue Salomón. Salomón. Entonces, Saúl, David, Salomón. Venían en la unidad, venía un pueblo unido, un pueblo próspero, un pueblo que seguía su monarquía, a sus reyes, y llegó la hora de el último, Salomón. Salomón, hijo de David y Betsabé. Salomón, perdón, un rey que era bueno, según la Biblia, o según la Biblia no, porque si nos ponemos a ver, de pronto en alguna clase la vemos, Salomón en sí no fue muy bueno, pero un rey que tenía muchas riquezas, bien parecido. ¿Y por qué digo bien parecido? Porque tuvo 300 concubinas y 700 esposas. Dentro de las esposas más nombradas, la hija del faraón de Egipto. Y debido a todo esto, Salomón llegó a la idolatría. ¿Por qué? Sus esposas eran paganas. Imagínese, tenía de esposa a una princesa de Egipto. Y todas estas mujeres hicieron que él cayera y se cambió a idolatría. Rompió el pacto con Dios. Rompió el pacto con Dios. Debido al rompimiento de ese pacto, cuando él murió, el reino se dividió en dos. Reino del sur, su hijo Roboán. ¿Con cuáles tribus? Judá, Benjamín y algunos levitas. Reino del norte, Israel o Efraín, su rey Jeroboam, que era un general del reinado de Salomón, con las otras 10 tribus y también algunos levitas. ¿Qué pasó? Estos dos pueblos fueron cautivados, el reino del sur por Babilonia, el reino del norte por Asiria. El reino del sur fue cautivado por Babilonia, se los llevaron, pero fueron deportados
y solamente fueron a un territorio, por decirlo así. Reino del Norte, Asiria, y Asiria tenía una particularidad en la época cuando tomaban a las otras naciones, y era que los dividían, los pasaban por todo el mundo de esa época y les cambiaban su lengua, sus tradiciones, su comida y su religión. O sea que les quitaban toda la identidad. Ya no eran, ya no eran israelitas, no tenían identidad de Israel. Y los pusieron por todo el mundo. Pero fíjense que gracias a esa providencia, ellos se gentilizaron. ¿Qué quiere decir que se gentilizaron? Primero, que no estaban en pacto. Y segundo, que se regaron por todo el mundo. Entonces era lo que hablábamos la clase pasada, que muy posiblemente nosotros, usted o yo o alguno de ustedes puede tener sangre gentil, sangre judía, perdón, de Israel, de Efraín. Entonces, debido a eso, el Señor se gentilizó. Déjeme leerle en Ezequiel un pasaje que yo creo que ustedes lo conocen, que es la profecía de los huesos secos, donde Él nos nombra algo de esto. Y dice en el capítulo 37, en el versículo 15, dice la bendita palabra. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá. Para Judá. Toma un palo y escribe en él para Judá. Judá era el reino de ¿dónde? Del sur, acuérdense, reino del sur. Y para los hijos de Israel, sus compañeros, toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. Escribe en él para José. Recuerden que José era de las 12 tribus. Palo de Efraín. Efraín fue el que recibió la primogenitura de parte de Jacob antes que Manasés. Y para toda la casa de Israel, sus compañeros, júntalos luego en uno y con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. ¿Qué quiere decir esto? Que los reinos están divididos y en este momento están divididos. Pero llegará el momento en que van a ser uno solo. Dice la palabra que los traerá de todos los extremos y se reunirán en Jerusalén. Hermano, esta profecía de los huesos secos también la vamos a ver en otra clase, pero nos da a conocer todos los pormenores del reino dividido y unido y de lo que el Señor va a hacer en los tiempos por venir. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. ¿Y qué es la plenitud de los gentiles, hermanos? Ahora lo vamos a ver. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto quiere decir, hermanos, que cuando haya entrado la plenitud, o sea, hasta cuando todos, todos, todos los gentiles, sabiendo que son los que no están en pacto, hayan tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes son gentiles o son iglesia? Iglesia. 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 Ustedes son iglesia. Después de que todos los gentiles hayan tenido la oportunidad de oír el Evangelio, Dios tomará a Israel otra vez
y cumplirá la última parte de la profecía de Daniel. ¿Y qué significa que Dios tomará, que cumplirá la última parte de Daniel? ¿Qué tiene que hacer el Señor para cumplir esa última parte de Daniel? ¿Qué tiene que hacer? A ver, eso lo vimos. Recoger su iglesia. Recoger su iglesia, que nosotros lo llamamos ¿cómo? El Rapto rapto. o, o arrebatamiento. Rapto o arrebatamiento. La frase que Pablo usa al hablar de Israel en el futuro es plena restauración. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso está en Lucas 21, 24. Observa la frase hasta que. En todos estos versículos que hemos citado, estas dos palabras indican que la presente condición de la nación de Israel es solo por un tiempo determinado. La época de la iglesia está llegando a su fin, mis hermanos. Pronto Dios va a comenzar de nuevo con la nación de Israel para cumplir lo que resta de la profecía. ¿Cuánto tiempo de la profecía hace falta? 7 años. ¿Cuántos? O más fácil, ¿cuántas semanas hacen falta? Una semana. Una Una semana. semana. Sí, una semana hace falta. Hermanos, entonces lo más inmediato que nosotros como iglesia o como humanidad, digámoslo así, vamos a experimentar es el rapto de la iglesia. Eso es lo último, lo más cerca, lo más inmediato que nosotros, que usted y yo vamos a experimentar es el rapto de la iglesia. Yo creo que muchos de ustedes se estarán preguntando, pero ¿cuáles son los tiempos de los gentiles, no? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Y los tiempos de los gentiles fueron definidos por el Señor como un periodo de tiempo durante el cual la ciudad de Jerusalén estaría bajo la dominación de los gentiles, es decir, las naciones no judías. Y en la historia bíblica nos ha mostrado que Israel ha estado bajo dominio de los gentiles, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda cómo venían los reinos? ¿Quiénes ellos fueron cautivos por cuáles reinos? Eso lo hemos visto también. El norte por los Egipcio, asirios, De cómo el egipcio, Egipto, sí, Babilonia, Babilonia, Asiria, Roma, sirio, Siria, sirio, en orden histórico, a ver, en orden histórico. A ver, Egipto, ¿quién? Babilonia, Babilonia, sí, sirios, Asiria, Siria, Asiria, sí, griegos griegos, sí, muy y bien, romanos. y romanos. romanos, tiene 5, muy bien. Esos son Gracias. los cinco imperios gentiles que han dominado a, a los judíos, a los israelitas. Pero bueno, yo quiero regresarme y porque ustedes no preguntan, pero yo sí quiero preguntar. Aquí en el Evangelio de Lucas 21-24 hablaba y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué significa ser hollado? Si ustedes no preguntan es porque saben, mis hermanos. ¿Como pisado? Pisado, sí, puede ser. Como probado en la prueba. Cortado. Cortado también puede ser, sí. Asolado. Asolado. Bueno, sí, puede ser. Bueno,
Les voy bueno, más adelante les explico porque lo tengo en otra diapositiva. Hermanos, cuando ustedes vean una palabra que no tienen el conocimiento o como que medio saben, pregúntenla, porque de eso se trata, que ustedes sepan qué es lo que estamos leyendo, porque si no, va a pasar y cuando usted lea el texto, no va a entender. Bueno, los que ya no están usando herramientas del hebreo y el griego ya deberían saber cómo averiguar, pero los que no pasen entero, mis hermanos, porque entonces usted no va a tener conocimiento del texto bíblico. Amén. Dice, y caerá el filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y este periodo comenzó con la autocautividad de Babilonia, cuando la ciudad cayó en manos de las naciones gentiles. Ha continuado hasta ahora y continuará hasta el fin de la gran tribulación. Aunque los judíos tienen control de Jerusalén ahora, esto es temporario. Recuerden que llegará el anticristo y tomará el control de la ciudad. Se sentará en el templo, dice en Apocalipsis, durante la segunda parte de la tribulación. Dice Apocalipsis que durante los 7 años, 3 años y medio, pues serán años calmados, incluso de paz, pero los 3 últimos y medio, el anticristo mostrará las garras, ¿no? Y es cuando va a empezar tiempos de dolores, hermanos. La denominación de los gentiles terminará con la segunda venida de Cristo a la tierra, después de la gran tribulación, cuando Él restablecerá su reino milenial o milenio. La descripción más completa de este periodo se llama Tiempo de los Gentiles. Se halla en el libro en el libro de Daniel, que presenta el curso y el carácter de los grandes imperios. Y esto lo vamos a ver en Daniel capítulo 2. Que ustedes se acuerdan allí del sueño de Nabucodonosor, que Daniel le reveló, o Dios le reveló a Daniel para que se lo dijera a Nabucodonosor. Ahora bien, mis hermanos, aquí habla de que el Señor vendrá su segunda venida. Y con esta pregunta los voy a poner a pensar. ¿Cuántos dicen ser pretribulacionistas? Aquí ya todos sabemos qué es la pretribulación, ¿cierto? Alguien que me explique qué es la pretribulación, solamente esa, no vamos a ver más por hoy. Pretribulación. Que somos raptados antes de la tribulación. Somos raptados antes de la tribulación. Y aquí me dice, o la doctrina de la pretribulación, me dice que el Señor vendrá solamente en su segunda venida. Pero ahora mi pregunta es, y es un soporte de los que no son pretribulacionistas, ¿acaso el Señor no viene en las nubes por su iglesia? Sí, pero no toca tierra. Pero viene a la tierra. Ahí les dejo para que estudien. Entonces, y es O sea, él viene en las nubes, pero, y viene a la tierra, pero no pisa la tierra. Él pisa la tierra, creo que ya es en la segunda venida. Sí, pero entonces no es una venida. Sí, él viene, o sea, en el rapto, él viene en las Por nubes, eso, dice que todo ojo le verá, todo ojo lo pero verá, él sí. no, exacto. Exactamente. Entonces, si tú te pones a analizar, entonces no me está hablando de 2 venidas, me está hablando de 3 venidas. Que no pisa tierra es diferente, pero me está hablando de 3 venidas. Nos encontraremos con él en las regiones celestiales. Y las regiones celestiales están
donde empieza, donde termina nuestra mano, nuestro cuerpo físico, hasta la mansión eterna. Entonces, en ese gran espacio de las regiones celestiales es donde vamos a tener el encuentro con Él. Regiones celestiales. ¿Cuántos cielos existen? 7. Primer cielo, segundo cielo y Tres. tercer cielo. Sí, exactamente. Y si usted lee en el texto, él va a estar ¿en cuál cielo? Primero. En el En el primer cielo. En el en el primer cielo. O sea, va a estar aquí en la tierra. ¿Cierto? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las doctrinas. Pero para que vayan ustedes pensando, para que vayan mirando, para que vayan analizando y les llame la atención averiguar qué es lo que está pasando aquí. Amén. Entonces, allí en Daniel 2, el Señor, a través del sueño de Nabucodonosor, le da a conocer a Daniel para decirle a Nabucodonosor todo este tiempo de los gentiles, que son prácticamente todo el tiempo que el pueblo de Dios ha estado bajo dominio extranjero o de los gentiles. De hecho, si ustedes ven el pueblo de Dios ha sido pero tan, bueno, incluso nosotros hemos sido tan desagradecidos que en el libro de Malaquías le preguntaban, ¿no? Le decía al Señor, ¿dónde está mi honra? Y ellos decían, ¿cómo Pastor, así? se escucha entrecortado. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Ahora sí, pastor. Listo. Les decía que en el libro hemos sido o el pueblo de Israel, bueno, y nosotros todos hemos sido tan malagradecidos que en el libro de Malaquías, el Señor hablándole a Israel le decía, oiga, yo os he amado. Y ellos decían, pero ¿en qué nos amaste? ¿En qué? A ver, ¿en qué nos ha amado? Y ahí si ustedes se ponen a leer el libro de Malaquías, hay como 7 preguntas que el Señor Señor les hacía, oiga, yo os amé, yo os cuidé, yo los honré, y ellos todo era, pero ¿cuándo? ¿Cuándo usted hizo eso? Y al pueblo judío y a nosotros se nos olvida, al pueblo judío, por ejemplo, se le olvida que el Señor lo amó tanto que los cuidó de todas estas cautividades. Entonces, aquí está una gráfica, una imagen del sueño, digámoslo así, del rey Nabucodonosor. Y esto está en Daniel capítulo 2. Alguien que saque rápido su Biblia, que me imagino que la tienen ahí, vaya a Daniel capítulo 2, ya le digo qué versículo. Daniel capítulo 2. Versículo 30, desde el 31 al 36. Daniel capítulo 2, 31, 36. Listo, pastor. Ven, un momentico. ¿Ustedes sí se acuerdan el contexto de Daniel capítulo 2? ¿Alguien sabe el contexto? ¿Qué está pasando allí? Sí, está hablando de la imagen de la que soñó el rey y le interpretó a Daniel. Exactamente, sí. Ahorita sí sigue. ¿La leo? Sí, por favor. Dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano,
e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro, y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación del diremos en presencia del rey. Amén. En el versículo 28, mis hermanos, dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. O sea que lo que acabó de leer mi hermana Sandra, eso va a ser, o iba a ser, o va a ser para días postreros, ¿cierto? Para días postreros, para días postreros, que es lo que estamos esperando que suceda. ¿Y qué va a pasar allí? Nos hace la representación de todo el tiempo los gentiles, Babilonia, Persia, Medo-Persia o Asiria, Grecia, Roma y el Roma restaurado. Entonces, ahí está todo el tiempo los gentiles. De hecho, ahorita estamos en tiempo también de gentiles. Pero aquí hay algo muy importante en este texto, hermanos. Saliéndonos de los grandes imperios, en el versículo 34 dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y lo desmenuzó. ¿Alguien me podría explicar qué quiere decir este texto? Ese texto representa los reinos de esa época y la piedra significa Cristo. Cristo. Y los 10 dedos de los pies son los 10 últimos reinos que van a haber en el último tiempo. Sí, no se me adelante, no se me adelante. Estaba mirando hasta que una piedra, recuerden, en el aspecto bíblico, cuando nosotros estudiamos Biblia, la piedra siempre va a representar a Cristo, a Cristo. De hecho, si ustedes van al Éxodo, el pecado de Moisés para no entrar a la tierra prometida fue, ¿qué hizo Moisés con la roca? Que La yo dos golpeó con veces rabia. No salió agua. Exactamente. Y la roca es Cristo. Es Cristo. Dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada. Cristo. No con mano. ¿Qué significa no con mano? Que no tiene fundamento humano. Que el hombre no tiene ahí interferencia. El hombre no tiene ahí fundamento. El fundamento es divino. Dios. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. O sea, acabó con todo, hermanos, con todos. Y dice allí más abajo en el 35 último párrafo, dice, la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Un gran monte que llenó toda la tierra. En el ambiente profético bíblico, mis hermanos, cuando usted habla de montes, usted tiene que referenciarlo con gobiernos, con gobiernos. Entonces dice, la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran gobierno que llenó toda la tierra. ¿Y cuándo esperamos ese gobierno? A ver, ¿cuándo esperamos ese gobierno? En el reino milenial. En el reino milenial, muy bien, en el reino milenial. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Claro, claro. Clarísimo, pastor. De Bogotá. Bueno,
En Daniel 7 nos representa los mismos reinos, pero a través de unas bestias. Vayamos, porfa, alguien que lea desde Daniel capítulo 7, versículo 2, hasta Daniel capítulo 7, versículo 6, puede ser. Amén. Versión Biblia del Oso. Amén. Habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión siendo de noche, y he aquí que son 4 vientos del cielo combatían el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueran arrancadas y fue quitada de la tierra, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y hasta ahí, hasta el 6. Y he aquí Hasta el 6. otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso al lado y tenía 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto yo miraba, y he aquí otra, semejante a un tigre, y venía y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dada potestad. Amén. Hasta el 7, mi hermano. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y Amén. tenía 10 cuernos. Bueno, hasta ahí veámoslo, si no, no alcanzamos toda la clase. Bueno, mis hermanos, empecemos a analizar el texto. Era una visión de Daniel. ¿Y de dónde salieron las bestias? Del mar. Del mar, Del mar. ¿El mar qué referencia tiene? ¿El mar el qué es? mundo, el mundo, ¿Pero el mar qué es? la humanidad. No. El mar como. ¿Alguien tiene abierto el micrófono, por favor? El mar como elemento natural que es. Vida. Agua, Agua. Pero ¿qué particularidad tiene esa agua? salada, Salada. Salada. En la Biblia, cuando el Señor Jesús dice que venid a mí todos los sedientos, que yo les daré de beber del agua de vida. ¿Qué diferencia hay entre el agua que nos ofrece Jesús y el agua que estamos viendo aquí en Daniel? Que el agua es pura y dulce. El agua es pura y dulce y la podemos consumir, ¿cierto? Sí, señor. El agua del mar es salada, no la podemos consumir. Entonces, hermanos, Jesús es el Evangelio, ¿cierto? Jesús es el Evangelio. Nosotros tomamos del agua de Jesús. Cuando nosotros tomamos del agua de Jesús, ¿qué estamos tomando? Vida. Palabra, ¿cierto? Vida. Palabra, ¿cierto? Vida. La vida es palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabra, palabra, palabra. El mar, si ustedes ven, ustedes no lo pueden consumir. Hace daño. Representa el mundo, sí, representa el mundo. Pero también representa, hermanos, la palabra que nos hace daño, que no podemos tomar. Que no podemos tomar. Entonces, al decirles yo que el agua que no podemos tomar,
¿ustedes qué se imaginan? ¿Que el mar es qué? Doctrinas, ¿cierto? Doctrinas, pero doctrinas que no son verdaderas, falsas doctrinas, falsas doctrinas. Entonces las bestias que vemos aquí en el libro de Daniel salen del mundo, que es una buena interpretación también de las multitudes, pero también salen de las falsas doctrinas, hermanos. Y eso lo estamos viendo actualmente, ¿no? Hay muchas falsas doctrinas. Y de allí saldrán las 4 bestias. Ahora bien, ustedes dirán, uy, pero esas bestias representan, son simbólicas, pueden representar personas que de pronto van a salir de estas falsas doctrinas y van a empezar a dominar el mundo o la tierra, digámoslo así. Por eso los cuernos. Los cuernos representan gobiernos. Entonces, fíjense que a veces o representamos cosas que no es. Salieron en Apocalipsis, nos nombra que salieron 4 bestias del mar, pero también salieron otras de la tierra, ¿no? Entonces, cuando estemos en Apocalipsis, vamos a ver las diferencias entre las unas y las otras. En Daniel 8, hermanos, alguien que me lea Daniel 8 del capítulo, del versículo 3, hagámoslo rápido, al versículo 5, por favor. Amén. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, no era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Amén. Amén. Ese último pedacito, ¿a qué les recuerda? La venida de Cristo. La venida de Cristo, pero para el rapto, para el arrebatamiento, para el arrebatamiento. Entonces, fíjense que Daniel nos trae una ilustración muy buena. De pronto no la entendemos porque no nos familiarizamos con la palabra, con el texto. Pero una vez nos familiarizamos con el texto, se nos va haciendo un poquito más claro, hermanos. Por eso en la exégesis usted tiene que leer, leer, leer y leer varias veces para que el Espíritu Santo vaya iluminando su mente y usted pueda tener una comprensión de los textos bíblicos. ¿Y esto qué representa? Todas estas representaciones de Daniel 2, 7, 8. Esto nos representa los imperios gentiles que han pasado o que han cautivado o que han dominado a Israel durante toda su historia. El primero fue Babilonia, que representa la cabeza de oro, y el león, cuyas alas son arrancadas en el capítulo 7, si ustedes leen el capítulo 7. Persia, el segundo imperio, este imperio de Persia está representado por el pecho y los brazos de plata, capítulo 2, por el oso, capítulo 7, y por el carnero, capítulo 8. Grecia, tercer imperio, el tercer gran imperio de Grecia, de Alejandro el Grande. Se representa en la parte baja media de bronce, capítulo 2, junto al leopardo, capítulo 7, y el macho cabrío, capítulo 8. Roma, el cuarto imperio, que fuera el que estaba cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, ¿no?
Este imperio de Roma existía en los días de Cristo y se ubica en las piernas de hierro, capítulo 2, y la última bestia terrible, capítulo 7. Y el imperio romano restaurado. Este quinto imperio realmente es el imperio romano restaurado. Es representado por los pies de barro y de hierro, capítulo 2, por bestia con 10 cuernos, capítulo 7, esta bestia con 10 cuernos. Recuerden que los cuernos es autoridad, poderío, gobierno, y es lo que decimos estar esperando en los últimos días, en los tiempos por venir, y por el rey altivo de rostro. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermanos? No, señor. Bueno, el imperio romano, hermanos, será restaurado durante la gran tribulación en la forma de 10 cuernos. ¿Por qué romano? Cuando hablamos de romano no estamos hablando de Roma específicamente, estamos hablando de todo ese territorio, digamos así, medio oriental y europeo, ¿no? Y estamos hablando de 10 cuernos, estamos hablando de 10 autoridades, de 10 poderíos, 10 gobiernos que serán controlados por el anticristo. Observa que entre el Imperio Romano y el Imperio Romano restaurado se halla la época de la iglesia. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros, hermanos. En su segunda venida, el Monte de los Olivos, Cristo pondrá fin a este Imperio Romano restaurado. Ahí se acabará todo. Cuando el Señor ya llegue con sus ejércitos y acabe allí en la guerra de Argamedón y gane la guerra por nosotros. Y empezamos el gobierno milenial. Este es precisamente el significado de piedra cortada sin mano, ¿se acuerdan? Que estaba allí en Daniel, que cae sobre los pies de la imagen y crece hasta llenar la tierra. La piedra es Cristo, cae sobre los pies de la imagen, en otras palabras, será durante la época representada por los pies, Imperio Romano restaurada, que Cristo vendrá para poner fin a aquellos grandes imperios y establecer su reino aquí en la tierra. Imperio Romano restaurado. Recuerde que el Imperio Romano restaurado no será una nación, no será una nación, será una organización de naciones. Por decirlo algo, alguien dice que la OEA, algunos escatólogos dicen actualmente que la OEA, no sabemos, no sabemos, pero el Señor sí nos habla que de una organización. Entonces, esa organización va a ser destruida. De hecho, hablan de muchos planes maquiavélicos que hace la OEA, el mismo COVID, ¿no? Dicen que ellos mismos lo organizaron, etcétera, etcétera. Pero la verdad, hermano, es que no sabemos si sea la OEA o no sea. No debemos, en la profecía no debemos adivinar, no debemos dar nuestras opiniones, sino que simplemente podemos estudiar es las características. Por ejemplo, dicen que, o dice la palabra que el anticristo no da de gustar las mujeres, dice así. Entonces, generalmente decimos, uy, el anticristo va a ser un homosexual. No, no, no sabemos. Simplemente tenemos la característica, mas no sabemos qué es lo que va a pasar con él. Es más, ¿usted cree que nosotros vamos a conocer el anticristo, mis hermanos? A ver, ¿quién dice yo? No, porque se va a conocer cuando ya después del arrebatamiento. De pronto Amén, está presente, de pronto está amén. presente, pero se va a conocer es cuando sea el arrebatamiento. Exactamente, de pronto está ya entre nosotros. Uno no sabe, pero nosotros no vamos a saber quién es, porque si somos pretribulacionistas, mis hermanos, nosotros no vamos a conocer el anticristo. Nosotros el Señor nos va a llevar en las nubes, antes de que Él se muestre.
Ojo con eso. Aquí tengo hollar, para que lo tengan presente. En muchos casos se refiere a pisar o aplastar algo. Sin embargo, en el contexto bíblico, este acto de pisar o aplastar adquiere una dimensión simbólica y muchas veces representa la dominación o la victoria sobre algo o alguien, mis hermanos. Entonces, tengamos en cuenta eso. Y aquí tengo unos ejemplos de qué es hollar, para que se les quede en la mente. Por favor, palabras raras, averígüenlas, no las pasen derecho, porque sencillamente usted no va a entender el texto. Dice en Segunda de Reyes 13:7, porque no le había quedado pueblo a Joacás, sino 50 hombres de a caballo y 10 carros y 10.000 hombres de a pie. Pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como polvo para hollar. Ahí cómo los había puesto. ¿O qué quiere decir este texto? Pisotear. Pisotear, Dominar. pasar por encima, pasar por encima. En Isaías 1:12 dice, ¿quién demandó esto de vuestras manos cuando venís a ver mi rostro, a hollar mis atrios? Ahí queda a entender la palabra. Pisar. Cuando van a pisotear mis atrios. Cuando van a pisotearlo, sí, cuando van como A a pisar. no tanto pisar, sino cuando van a irrespetar, ¿no? A irrespetar los atrios. ¿Como profanar? Como profanar, esa era la palabra que estaba buscando, exactamente. Muy bien, Luisa. En Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad, y esto se lo dio a la iglesia. He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué nos da a entender ahí la palabra? Dominio. Que tenemos autoridad sobre todos serpientes y escorpiones y de toda fuerza del enemigo. Autoridad, dominio, poder. Ahí, entonces fíjense que la palabra hollar, su significado varía de acuerdo al texto y contexto. Entonces, ahí vimos 3 ejemplos claros de que la palabra hollar nos trae unas definiciones totalmente diferentes. La de Lucas es totalmente diferente a la de Segunda de Reyes. La de Lucas podríamos decir que es buena para nosotros, en Segunda de Reyes podemos decir que era mala esa profecía o esa historia, porque es una historia para los judíos, para los israelitas. Bueno, mis hermanos, ¿alguna pregunta de esta clase? ¿Todo claro? Sí, señor. Bueno, la idea es que ustedes ya saben las 70 semanas de Daniel, las 70 semanas de Daniel. Ustedes ya saben qué son los gentiles. Ustedes ya saben cuál es el tiempo de los gentiles. Ustedes ya saben qué va a pasar con Israel. Y dentro de este contexto, quiero que 2 personas me digan qué está esperando entonces usted en los tiempos por venir, en los tiempos de Apocalipsis. Ya sabemos qué es lo que, no lo sabemos completamente, pero sí ya tenemos una idea a través de la profecía de Daniel. Entonces, ¿qué espera usted en el tiempo de Apocalipsis? ¿Qué espera La usted? final trompeta del rapto de la iglesia. Sonido de la trompeta. Uy, eso es lo primero. ¿Y no esperan la segunda parte? Claro, el reino milenial. Ah, bueno, eso quería que me contestaran. Muy bien. Sí, claro, porque si nosotros estamos esperanzados, nuestra esperanza en nuestro Señor Jesús, estamos convencidos que Él nos va a raptar, nos va a llevar, nos va a llevar a las bodas del Cordero y volveremos para el gobierno milenial, todos a gobernar. ¿Esa parte la tienen clara, mis hermanos? Sí, señor, porque si se queda conociendo el anticristo, graves.
¿Sí le quedan claras, mis hermanos, a todos? Sí, señor. Amén. Sí, señor. Bueno, que les quede claro, por favor, repasen, hagan un bosquejito de toda la profecía de Daniel, hagan un bosquejito del arrebatamiento que va a pasar, hagan un bosquejito de la gran tribulación, 3 años y medio, ¿qué va a poder pasar en eso? 3 años y medio, la gran tribulación, ira de Dios, que yo estoy convencido que el Señor no nos va a pasar por la ira de Dios. Eso sí lo tengo claro. De pronto sí vamos a pasar por ahí por la tribulación, por algunas cositas, pero que la ira de Dios nos vaya a tocar, no, porque somos sus hijos, somos su iglesia. Amén. Bueno, ¿quién nos quiere despedir en oración?